gracias por venir. Somos los que importamos acá, así que eso es lo que viene ahí atrás. Bueno, ¿qué nos reúne hoy acá? Nos reúne la presentación de 2 libros, pero ante todo el aplauso para los 2 principales artistas que están acá presentes, Pablo Frey y Mario Croni. Información profesional. Siempre lo pronuncié Ruloni, no sé si está perfecto, listo. No te agradece del cielo. Sí. Bueno, el otro libro es Soy un cobarde y otras historias de Leopoldo Bolañona. Me van a escuchar hablar a mí sobre ese libro básicamente porque escribí un artículo sobre él. No significa que yo conozca tanto sobre el personaje, sobre el artista y sobre las historias, pero vamos a hablar sobre eso. Pero ante todo, mi nombre es Mariano Viña, soy coleccionista, eso es lo que hago en realidad, el resto son todas cosas añadidas, inclusive esto de poner la cara y hablar. Pero traje algunas cosas de mi colección, que creo que es un buen punto de partida para arrancar, y a veces uno, como coleccionista, recuerda cosas, ¿no? Los objetos te conectan con cosas. Y tengo esto acá, ¿sí? Que lo pueden ver, este pequeño librito que se lo compré en el kiosco Corazón Verde, en Junín, provincia de Buenos Aires, fanático de Sarmiento de Junín, obviamente el kiosquero, que me miró desde la batea del kiosco como 6 meses hasta que un día me decidí a comprarlo. En esa época leía, obviamente, a Andrés Accorsi, las traducciones que hacía en las revistas de perfil, y esto creo que fue la primera historieta argentina que yo compré. Y está forrada con contact, Para que dure. Bueno, nada, la guardo desde esa época, sé que tiene 33 años, Nada, tomen nada, agárrenla. Bien. ¿Cuánto tiempo? Hay muchas preguntas para hacer, pero creo que la primera que me viene a la cabeza tiene que ver con. Esto se publicó en los 90, se publicó en País Caníbal, que era conclusa, salió acá en esta colección que se llamaba Ratón Sudaca. Sí. Hubo una continuación, Amazonia, que se publicó en Cóctel, que tenemos por acá en una revista, y después. Videostar ya no. Ya no. Solamente en Alemania. ¿Cómo es volver a la historieta y volver a la historieta con esto de vuelta? O sea, con rescatar el personaje. ¿Cómo se sienten con eso? Y yo la verdad que con un niño de nuevo, gracias a Cómica Área, un amigo que decidió hacer un rescate de los originales. Perdón, voy a hacer me siento como Sandro. Decía que gracias a Comicar y al amigo Coyra que trajo Pablo, podemos rescatar nuevamente Tigre Hotel, Amazonia y Videostar, una edición así como de lujo, muy bien cuidada, con un tamaño ideal para que se note el arte de Pablo, y me ha permitido también reelaborar algunos textos, algunos globos, porque todo está afectado también de la época, ¿no? No por una cuestión de miedo, sino por una cuestión también de mi propia ignorancia, ¿no? En esa época era otros menos bruto. Y no, para mí es una ilusión tenerlo ahí. Todos los proyectos nacieron yo digo la carrera de cine con intenciones cinematográficas, y no digo que esto sea el cine de los pobres, ¿no? Pero porque es una adaptación muy linda de estas ideas que Pablo pudo traducir ahí, y yo la verdad que me siento muy afortunado que esto pueda pasar, más allá de la venta, más allá de lo que sean las cosas de las que uno se siente orgulloso y muestra, son cosas a veces en las que no tuvo ningún rédito económico ni nada, igual que en el cine, las cosas que yo más muestro son cosas en las que tuve que poner plata, ¿no?
son como una especie de caricia para el alma, ¿no? Y otro laburo que uno hace para llenar la heladera por ahí no son tan importantes. Pero esto para mí, en lo personal, es muy, muy importante, es algo que hoy yo muestro orgulloso a mis hijos. No les muestro orgulloso un comercial, porque así que eso significa para mí que haya tenido toda esta trayectoria y se haya publicado en tantos lugares, en distintos formatos. Y bueno, alguien más que a nosotros les interesó, ¿no? Incluso recuerdo que hay una edición holandesa de José Martí Journal, que vino con un suplemento, porque era una especie de no sé si era un periódico o una revista quincenal, pero siempre adentro traía algo en español y aprovecharon para poner eso, si bien había sido traducido también al alemán. Yo me siento muy afortunado, es una sensación que no se ha repetido en estos años, ¿no? Y yo creí que ya no lo iba a sentir más y por suerte, gracias a Comicar y a Pablo, bueno, vuelve a la vida, ¿no? Eso me gusta mucho. Vamos a decir que la edición actual, al contrario de la primera que saqué, es una edición espectacular, a color, recupera absolutamente todo el personaje, Livingston. Pablo, ¿cómo es encontrarte con el dibujo de hace tantos años atrás? Bueno, me gustaría antes contestar la preferencia. Estoy muy contento con la publicación de los libros y estoy pensando, cuando vengo para acá, es como un círculo que se cierra, porque el último libro que sacamos de Livingston fue hace exactamente 30 años, que estaba incluido en Videostar, fue el último. Y entonces justo salen estos libros, salieron en los últimos 3 años, en que además saqué otro libro de historieta que estoy haciendo con Juan Sáenz Valiente, y que, bueno, que en trabajé también a lo largo de 5 años más o menos, porque la historieta es algo que uno hace como un hobby, no es lo principal. Entonces, todos estos últimos años estuve nuevamente volviendo a la historieta, muy metido en eso, hablando con otras cosas en la cabeza, que algún día podré plasmar en papel. Y siento como que pasaron 30 años más en realidad, y es un signo que se cierra y vuelve lo primero que había hecho en una versión que me gusta mucho, porque más comprimida, con muchos extras, con historietas que no habían salido nunca antes, con historias, con fotos. Así que eso, siento como un círculo que se cierra. Y cuando vi los dibujos nuevos, yo vi más que los dibujos en ese momento fue la primera historieta larga que hice, y era también, bueno, tirarse a la pileta, avanzar. Pero todo junto como historia, cuando me mandaron el PDF de este último tomo, las dos historietas juntas, que teníamos que leer para ver si estaba todo bien, y es como la historieta que hizo otro, me cagué de risa, dije, esto es como una montaña rusa de aventura que no para ni un minuto, que no tiene humor. Además Mario también retocó el texto de una manera que está muy afilado todo, ¿no? Así que cuando lo leí, ¿no? Era como leer una historieta de otra persona cuyo estilo me gustaba. Que igual le veía errores y defectos, que eran un poco como los errores de él, que todavía medio principiante. Muchos de esos errores hoy en día, gracias a lo digital, no los cometería, pero porque no se puede, tenía que editar como se veían los originales directamente sobre el papel. Corregir eso significaba horas. Hacerlo todo de nuevo, pero la página nueva, quizás. Así que. ¿Cuál fue la recepción que tuvieron con el público? Especialmente porque el primer publicado ya debe tener 2 años publicados, un poquito más. ¿Cómo fue, digamos, volver a tener feedback sobre el libro del público, ¿no? Supongo que se han encontrado con gente que lo leyó nueva.
Yo puedo decir lo mío como lector, estaba en la caja MOOC y fui derecho a pedírtelo. Así, dámelo, pum. Sí. Yo creo que intercambiamos palabras, Tomás. Fui directo. Para mí era algo que lo estaba buscando. Yo, no toda en una colección de historietas te desperta lo mismo. No por algún libro uno lo guarda 30 años, ¿no? Digamos, entonces algo hay mágico en el personaje, en la forma en que se mueven. Y también yo tenía 12 años y me parecía esto es una buena mixtura entre algo infantil y algo adulto, era como una puerta de entrada a otro tipo de temáticas. Y hecho con una altura rara, me acuerdo que en este libro hay alguna desnudez, y era totalmente natural. Es más, mi vieja que controlaba lo que leía, se enteró. Digo, eso, ¿qué buscaban ustedes cuando hicieron las historias? Y cuando yo tomé contacto con Pablo en el 89, un siglo pasado, 88, bueno, él venía buscando justamente autores para llevar allá y mostrar, ¿no? Y me dice, más o menos, para resumir la anécdota, ¿no tenés algo? Digo, tengo una idea. Y bueno, ¿y cuándo te vas? Y me voy y me tiré una fecha así, tipo, una semana, no sé, cosas así. Entonces yo tenía solo la idea de Tigre Hotel y me puse día y noche, literal, aparte del trabajo, madrugada, no dormí y le entregué la parte visual de Tigre Hotel, no los globos. Entonces le indicaba, le digo, bueno, este globo hacelo grande, el tipo hacelo corriendo para allá, la señorita se asusta y grita para el costado. ¿Y cuál es la historia? Ya lo voy a tener. O sea, y empezamos a mandarnos algunas cosas por fax, de verdad. Tecnología de punta, ¿no? Sí. Fue en Amazonia. En Amazonia. Entonces, fue como lanzarse una pileta natural, porque uno cuando es joven, es una especie de inconsciencia adolescente. Está bueno eso, porque es como puedes lograr lo que sea y te mandas. Ya cuando empiezas a pensar, te haces un poco, no digo más cobarde, pero un poco más cauto, más le pones el freno, no, y empezás a buscar las excusas. Ese momento era mandarse día y noche para hacer eso. Esa oportunidad para mí me abrió un mundo en lo personal. ¿Por qué? Porque luego, gracias a la Universidad de Pablo, que me dijo, che, ¿tenés algo? Y me dijo, che, ¿te podés venir a Hamburgo? Yo cambié mi vida. O sea, pero me tuviste ahí un tiempo. Sí. Pero vos enfrentaste, yo te quise. Yo no hay problema, siempre fue así, no fue generoso. Y esto que vos hoy tenés en la mano, me cambió la vida a punto tal que hoy mi hija, porque yo conocí Europa, está ahora en este momento acá en Barcelona, en Sitges. O sea, todo por un sueño, y cómo hiciste, y dónde fuiste, y cómo ta. Entonces, como una pequeña actitud, una pequeña cosa, una puerta que se abre te puede cambiar para siempre. Y para mí Tigre Hotel, humilde y en blanco y negro y así como estaba siendo programada en un inicio, me cambió la vida. Cuando yo la vi publicada en alemán con colores, yo nunca aprendí alemán. Es más, ellos tampoco lo saben, ellos fingen entre ellos que hablan, pero nadie sabe el alemán. No podía creer, era como, no sé, haber entrado en Hollywood, ver una locura, tapa dura, brillante, colores, un idioma que no entendía, y nada, y lo seguimos vendiendo, y una editorial nos puso un contrato, y a lo que sigue, y estaba viviendo un sueño
todo por animarme. O sea, era el único espermatozoide de 300 millones que había entrado. me volvió loco. Bueno, eso fue lo que significó para mí Tírote. Y el empezar a cambiar de vida. Esto yo no era ni tan considerado, ni tan bueno, era en el mundo del cómic de acá. A pesar de que publicaba en Hortensia, en Humor, en Satiricón. Y de repente yo tenía una publicación alemana en color de tapa dura. Claro, y ahí ya el trato es otro, y te sentás a otras mesas. Pero todo eso significó, che, ¿tenés algo? O sea, eso fue para mí. No sé, para Pablo fue una desgracia porque le puse una cama. No. Pero trabajábamos mucho. Sí, sí. Mucho y andábamos en bici. Yo tenía una bici robada. Sí. Encontrada. Encontrada. Sí. Igual ya no lo contamos parte de eso. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la visita de Mario. No, también coincido con Mario, que uno, al hacer las primeras cosas que uno hace, se tira la pileta, pero con una desfachatez que cuando vi de nuevo lo que hice hace 30 años, hoy no lo hago eso. Hoy uno está mucho más medido, como mi hijo también, bueno, no tengo más esa frescura. Entonces está bueno volver a ver eso y ver la frescura que había y que ya no la lograría tener hoy en día. Y en esa época, y estaba bueno en esa época, ahora ya no es otra cosa que espero que también esté bueno. Es natural. ¿Y cómo fue la lectura alemana? Es decir, bueno, el contacto ese era tuyo. Sí, bueno, yo, como ya conté en otras presentaciones, había ido a Alemania a probar a ver qué pasaba, pero o sea, legalmente podía estar ahí. Entonces aproveché la oportunidad, conocí a un agente de historietistas que eran dos socios, uno era francés, yo francés, conocía mucho de la historieta argentina, hubo buena onda, me fue orientando, todavía no tenía estilo definido, me fue orientando, ¿no? Y yo laboraba en la agencia como cadete, como armando carpetas de otros historietistas que les mandaban. Entonces, laboraba con muchos franceses y muchos europeos, pero muy capos. Entonces yo tenía los originales en la mano y fue un aprendizaje hacer eso también. Entonces, como yo al año me volví a Buenos Aires para estar un mes de nuevo, me dijo, si vas a Buenos Aires, tráeme también carpetas de historietistas argentinos, así. Cuando llegué acá, se corrió la bola enseguida. Che, hay uno que... Bueno, hay plata. empezaron a venir todos los periodistas de momento que yo los leía y me encantaba, entonces los conocía a todos. Y me traía sus cosas, recortes y todo, carpetas de todo tamaño y tipo, fotocopias, se viene el color, todo. Estamos hablando de una época que la gente se mandaba cartas. Sí. Y un departamento costaba 10 mil dólares más porque tenía teléfono. Y uno de ellos fue Langer, Sergio Langer, que en aquel entonces con Mario hacía muchos chistes que yo lo vi de Amor, el revista Amor, firmaban Langer Rolón. Entonces uno era Langer y el otro era Rolón. Y Langer era el que dibujaba, porque nos contactábamos, ¿no? Me preguntó, ¿y vos qué hacés? Yo le mostré también lo que hacía. Me dijo, y le dije, pero no tengo ninguna historieta larga porque estoy buscando un guionista, yo la verdad que no soy buen guionista, entonces, mira, si querés te contacto a Mario que labura conmigo. Yo solo conocía los chistes de un solo cuadro, no sabía que era historieta, entonces, pero Mario hace historieta también. Hacemos todo. Yo no sé si él sabía que hacía otra cosa aparte de eso, o lo dijo solamente para ver si le conseguimos a Mario también. Bueno, la cosa es que lo contacté, él me habló de algo que tenía, que era una historieta, era un guión para cine, en un hotel de... Villa María Córdoba. De Villa María Córdoba, que lo sobre el Palace Hotel. Claro. Y me dijo que tenía toda una historia, me la contó más o menos cómo era, y yo le dije, está muy buena, pero yo no conozco ese lugar, ¿por qué no lo hacemos mejor un lugar que sí conozca y que además tenga más punch como título, ¿no? Claro. Y se me ocurrió Tírote. Pasemos a la historia ahí.
Bueno, entonces yo ya me iba de vuelta a Alemania, porque había estado un mes, de las cuales las primeras 3 semanas me contacté con un montón de historietistas, y en la última más o menos conocí a Mario, claro, y él adaptó ese guión a historieta, me lo dio creo que el último día, durante el último día. Escrito en máquina con una Hispano Olivetti del año 54. No tenía ordenador. No existía. No existían, pero eran carísimos. Hecho a máquina con papel robado de editores asociados del otro lado. Si ustedes veían, está la guía. Sí. Lamentablemente eso lo tiré a la basura porque en alguna mudanza no pude guardar ni los bocetos ni nada. Y bueno, entonces yo llegué a Alemania con el guión ya hecho. Los logos, algunos tenían un texto que no era el final, que después se fue, él veía el dibujo y lo adaptaba al dibujo. Pero fue una aventura, porque llegué ahí con todo el guión solo en Alemania y ahora, ¿qué hago? La hoja en blanco, ¿viste? La primera que hacía historieta larga, de verdad, ¿viste? Una historieta de verdad. Bueno, así que después ya salió al siguiente año, o sea, al año volví a Buenos Aires. Fuimos con el señor acá a sacar fotos. La secretaría lo trataba. Nos metimos de contrabando dentro de... Claro, te digo, era un edificio abandonado, estaba cerrado. era la terminal del colectivo 60, Claro. que decía Constitución y el hotel. La terminal era una ruina, el hotel de ruinas, estaba tapiado casi. Y nosotros nos metimos, abrimos la puerta, nos metimos, sacamos fotos adentro, estaba así todo venido abajo. Y nos fuimos hasta que no. Fotos hermosas, históricas. Sí. Así en la escalera, con un espejo todo diseñado en el fondo. Una preciosura. Sí. A mí siempre me intrigó esto porque yo veía esas fotos en el librito chiquito y después en esto se complementa mucho. También decís que para Amazonia vos habías rescatado un montón de fotos de tu viaje a través del Amazonas y que usaste de documentación, pero a la vez el estilo de dibujo es mucho más ligado a la caricatura, o mucho más cercano a eso. ¿Cómo es que se transfigura, digamos, la foto y la documentación a lo que vos haces? ¿Es algo fácil? ¿Es complicado? ¿Te sale naturalmente? Porque se nota, digamos, en la historia, pero al mismo tiempo está pasando por un ojo, es el tuyo. ¿Cómo es que manejabas eso? Está bastante basado en documentación, pero no es riguroso. Pero viene muy bien conocer el lugar, porque si vos ves una película de Hollywood de los años 50 que pasa en el Amazonas, está filmado en el Parque Botánico de California. Se nota que es una palmera de cartón de utilería. Por ejemplo, una película de Hollywood, de Salario del Miedo, que era francesa, donde iban, cargaban una carga de dinamita por la selva boliviana. Yves Montand. No sé dónde la filmaron, pero siempre aparecía la misma palmera. La filmaron en España, también no sé dónde, o no, en el sur de Francia. Siempre aparecía la misma palmera que se repetía. Bueno, yo lo que quiero en realidad es, basado en lugares que conocí por viajes, por fotos, tener eso como base, no hacer una versión hollywoodesca. Y lo que usé más de documentación para Amazonia no fueron tanto fotos, sino más bocetos que hice en el viaje. Bueno, y después para el otro libro, Videostar, están ahí, se puede ver en la vitrina. Lo principal fue un libro que compré en Alemania, se consiguen muy buenos libros, a precios muy baratos, porque salieron el año anterior y al año siguiente ya están a mitad de precio. Y de temas muy insólitos, porque ahí, para el tema de lo que quiera, ¿viste? De cajita de fósforos diseñadas en India, hasta arquitectura futurista de los años 30. Entonces me vino muy bien ese libro, que lo encontré justo para lo que quería, y bueno, eso sirvió como documentación, y ahí está la pantalla, en la vitrina. ¿Cambió en algo la forma que ustedes tenían de trabajar de un libro a otro? Sí, son más ágiles, como cuando tenés un socio que ya
como empezás a achicar las explicaciones y tenés más código. Yo creo que en principio hay un gran respeto por el trabajo del otro y tratar de colaborar de manera sincera. Algo que tiene Pablo dentro de su amabilidad y con lo que puedes contar es que te dice la verdad. Dice, no, eso no, la verdad no. O sea, no, acorta el camino. A veces la gente, cuando vos le mostrás el guión a alguien que te quiere, no te hace bien. Porque te miente, qué interesante, a veces la puta madre. Claro, espera una palabra interesante. ¿Cómo? ¿Decís que Pablo no te quiere? No, es todo lo contrario. Yo digo que Pablo es sincero, lo han echado en muchas embajadas. No, Pablo es sincero y te acorto más veces, che, no, bueno, la mirada de él es sincera. Después si vos lo corregís o no sé. Yo también le he hecho cosas con respecto a unas referencias y demás, y nunca hemos tenido una discusión fuerte, no lo haces así o no lo hago nada. No. O sea, siempre llegamos a un acuerdo y él tiraba una información muy importante, por ejemplo, cuando estábamos buscando otra historia a raíz de, entre comillas, el éxito de Tigre, surgió el tema de Amazonia porque Pablo me dice, che, hay toda una corriente ahora con el asunto de los 500 años de la hispanidad y qué sé yo, y el descubrimiento y bla, bla, bla. Tendríamos que situar algo como esto. Y a nosotros nos gustaba mucho la revista Cairo y admiramos a algunos dibujantes que eran retro incluso en esa época, ¿no? Gente como sudada, pirimundines perdidos de Centroamérica y bueno, ubicamos a Livingston más o menos en ese ambiente. Pero el nivel de producción que teníamos en esa época, no sé si nos dedicamos únicamente a eso, pero hemos sacado cosas muy grandes en muy poco tiempo. Y yo cuando hice la corrección hace poco creí que me iba a encontrar con cosas desastrosas. Pero digo, no, está bueno, y tuve que corregir un poquito, digamos, ¿no? Muy poco. Y ese dibujo que vos bien mencionaste, donde hay desnudos y hay a veces situaciones medias crudas, la línea clara de Pablo de esa época, o sea, lo hace como, entre comillas, para toda la familia, ¿no? Claro, sí, totalmente eso. Está muy bueno eso. Y la verdad que extraño mucho. Hace un tiempo le dije, che, tengo una precuela, unas paginitas, 5 paginitas de Tigre Hotel, que no, si ya no dibujo más, así no puedo. Es como otra persona, ¿no? Y no lo podemos encajar de ninguna manera igual. ¿Por qué? Realmente me dice la verdad. No lo forzamos. Me gustaría contar un poco de la manera que tenemos de trabajar, que sobre todo fue cuando la época en que él estuvo, no sé, como 3 meses creo, sí, de huésped del departamento lujoso de Hamburgo, es una zona de tráfico de heroína y prostitución. Era bien heavy. Sí. Él solía actuar lo que yo tenía que dibujar. Entonces hacía los gestos de los personajes, las posiciones, todo. O sea, está reflejado acá, ¿viste? Si, por ejemplo, Livingston tenía que poner cara de sorpresa, esta cara que ponía él. Después hicimos muchas historietas más, que algunas no fueron publicadas, como de un personaje que era para chicos, que se llamaba Nap, que era un tipo petizo, disfrazado de Napoleón, que evidentemente era un loco, que se creía Napoleón. Entonces eran siempre gags mudos, visuales, entonces él me lo actuaba todo. Yo dibujaba, o sea,
En vez de describirme la situación, dije, ponelo así. Claro, no había descripción de O se asusta. Le explota, le sale un chorro de agua del ramo de flores en la cara. Claro, esa era como la manera que, o a veces después nos reunimos en un bar en Buenos Aires, en el bar del Taller, y demás, no sé, pero nos pedían una historieta para, claro, una historieta corta para algún compilado, un tema determinado. Y también, viste, era sentarse, a ver, esperá, y poner el tipo así. De repente viene el coche y es muy divertido, digamos, hacer esto, es increíble que te paguen. Yo durante mucho tiempo, 7 años casi, estuve relacionado con ediciones de La Urraca, haciendo humor, algunas colaboraciones de Fierro, satiricón, eroticón, politicón, hasta La Cotorra, una revista perdida del tiempo. En todo ese tiempo, que habrán sido, bueno, 7 en La Urraca, más la Hortensia, 10, 15 años haciendo eso, viviendo del humor. Mi viejo, que era camionero en Córdoba, nunca me creyó que me pagaran por hacer chistes. O sea, dice, te van a pagar por decir, los chistes se dicen, son gratis. No pagan. Y cuando ese mundo me llevó hacia el lado de la televisión, en Caló y en su tinta, también para hacer la parte creativa y demás, me decía a los amigos, estoy trabajando con Caló y no sé qué me vas a trabajar. Cuando empecé la carrera de cine también le dije a mi viejo, estoy haciendo la carrera de cine. Entonces un día vino otro amigo camionero y me presentó, dice, este es mi amigo, este es mi hijo, el que está en Buenos Aires y el que estudia para actor. Para él el cine era el cine, nada más no sabía que había un mundo de de hecho, recuerdo una página doble que sacó página 12, con un informe especial del muro de Berlín, cosa alucinante que hemos enterado el muro, todo. Y le llevé el diario de mi vieja para que pongan un cuadro, su hijo salía, nosotros envolvemos los huevos. O sea, desapareció. Entonces, por eso esa desvergüenza que tengo, esa cuestión de casi respetuosa por las cosas, de exponerme públicamente, se le da un poco a eso, ¿no? La gente que no le da tanta importancia a las cosas. Digo, sí, está bien, es hijo del presidente, bueno, no es el presidente. El tercer tomo debió estar, hubo un corte con la editorial anterior y salió editado como en digital. ¿Cómo es la historia? Gracias. Cante. La editorial que sacó los 2 primeros libros era una editorial de una ciudad del norte de Alemania, exactamente proyectado, que pasó un poco como Edición de la Flor con los libros de Kim. Tenían una estrella, que la estrella se llamaba Werner, que era muy vendido en el norte de Alemania, que era un personaje muy característico, o sea, un tipo que le gustaba tomar cerveza y andar en el moto Harley Davidson. Y era lo que se representaba al alemán, no sé, era súper exitoso, 10 millones. Y esta editorial, que era una editorial chica, tenía este personaje y gracias a eso podían hacer proyectos menos comerciales como los nuestros. O sea, buscaban algo que los prestigie, entonces por eso publicaban bibliotecas. El asunto es que en un momento, después de que salió Amazonia, el segundo libro, el autor de estas historietas decidió crear su propia editorial. Entonces, claro, la editorial que lo publicaba fundió. Se fundió. Nosotros ya teníamos el siguiente libro de proceso, que iba a estar. ¿Qué hacemos ahora? No era tan fácil, conseguir un editor. Entonces, finalmente, hubo una gente que yo conocía que eran
Tenían escáneres y escaneaban para editorial, tenían así como máquinas, se llevaban a la producción, no sé qué máquinas eran, porque en esa época no era la pelota. Y eran amigos porque me gustaban mis historietas y teníamos amigos en común de la gente de la historieta. Y dije, no, nos gustaría hacerlo nosotros, ¿qué tal si, bueno, como tenemos guita y era una pareja joven que tenía un loft frente al puerto, impresionante, así con cadenas, un edificio de 1800, todo ladrillo, tipo Highlander, no sé, una cosa así. Pasan esas cosas, las pasan increíbles, pero pasan. Claro, claro. Lo hicieron a la misma nivel de producción que la de la edición anterior, pero hubo como una grieta de, creo que 3 años entre Amazonia y el Cinta Libre. Yo estaba mucho más tiempo, salía en el 95. Yo en realidad ya no vivía en Hamburgo y volví en esa época para salir de libro. También lo que tuvo en contra es que yo no era editorial, entonces con el tema de distribución no era tan buena. Y bueno, no fue muy visto el libro, no sé, no sé dónde. No tuvo una buena distribución. Claro, y acá tampoco salió en ningún lado. Bueno, Y fue nosotros habíamos todo- entrado ya acá en Argentina en la etapa de CERS, ¿no? De historieta. Claro, Se fue complicaba un como poco. el fin de ese ciclo. 2 preguntas más. La primera, si me pueden definir un poco a Livingston, a veces es cruel, a veces enamoradizo, a veces ingenuo. ¿Cómo es el personaje? Bueno, Ahí. Pablo ya tenía diseñado el personaje, creo que había hecho un par de cosas con él. Está en el Tigre Hotel, la primera secretaria forma que había hecho. Claro, a mí me gustaba mucho el nombre Livingston porque yo soy un admirador del arquitecto. Y en esa época, digamos, viendo en retrospectiva, ahora me da un poquito de vergüenza porque he vuelto a ver las pelis que un poquito me inspiraron, pero yo era fana con millones de 007, principalmente Timothy Dalton, y bueno, me gustaba la parada que tenía el tipo, que era una especie de simpático criminal, ¿no? Un tipo ganador, con mucho humor, que salía de situaciones muy comprometidas. Y debo decir, o sea, no sé si sería trasladable eso hoy, porque la mujer no quedaba muy bien parada. Si bien tenía una compañera que era Lulú, lo acompañaba en las misiones, era tan ácida como él y lo sacaba de 1000 situaciones de peligro también. O sea, él era el protagonista, ¿no? Y viendo las cosas que realmente en esa época me movían y me inspiraban, digamos, no son cosas que hoy pueda reflotar. O sea, no reniego de ese pasado, pero en ese momento me inspiraron ese tipo de cosas. Había lo que era revolucionario es que el tipo no era un duro, era un tipo sensible, un tipo enamoradizo, escurridizo también para los compromisos, y esa era como la línea principal, ¿no? Era como una especie de agente jodón. Sí, claro. Y estaba, digamos, en la historia previa que yo le hago, era un ex agente del Mossad, un tipo muy bien preparado, digamos, para matar con lo que hubiera a mano, para salir de situaciones, porque era delgado, tenía como una especie de entrenamiento, era una especie de serpiente. Y eso más o menos me iba guiando. Yo tenía un poquito el espíritu de las historietas que hacíamos con Nájera, que hacíamos tiras o páginas enteras de dejar como el suspenso para lo que. Y con ese espíritu iba construyendo un poco. Hoy, más adelante me enteré que eso se llama cliffhanger,
¿no? Que es dejarte enganchado para que dé vuelta la página. Y con ese espíritu más o menos construimos el personaje basado ya en un look que tenía Pablo y también en su compañera Lulu, que era como una especie de reflejo de esta actriz tan bonita. Hizo Lulu. Y tenía un peinado igual y todo. Por eso más o menos la línea que yo tenía para construir el personaje. ¿De tu lado, Pablo? De mi lado, yo creo que como perfil psicológico, ¿no? Es un niño grande. O sea, el tipo es capaz de matar, de asesinar, de conquistar mujeres y todo, pero en el fondo es un niño. Hay una historieta corta de una página que dice, no me acuerdo si la publicaron ahí, que el tipo entra a una mansión de noche y se roba obras de arte, y de repente ve una que le gusta y se la lleva también, y el último cuadrito está en la bañadera con las obras que se había robado, y lo que le había gustado era un patito que está jugando en la bañadera al patito. Claro. Bueno, eso desde el punto de vista de su perfil psicológico. No, y bueno, obviamente las influencias que tenía en ese momento era Daniel Torres, que se ve mucho, y bueno, tenía un personaje que se llamaba Rocco Vargas, que me encantaba, y bueno, eso uno no lo puede disimular, lo tomé como influencia. Pellejero. Claro. Pero el que viene de más atrás, que es el padre de todos, es Hergé. Sí. Así que bueno, desde el punto de vista gráfico, viene de ahí el personaje. Y claro, como las primeras historietas que hice, que no tenía que ver Instagram, las hacía yo, era una excusa para dibujar, no tenía un plan de simplemente una excusa para dibujar lo que quería dibujar. Entonces una que hay es una persecución en el desierto, con beduinos, con aviones, y termina, el último cuadro está en una playa llena de gente con su amiga Lulu tomando un martini. El guión era cualquiera, pero tenía que dibujar eso, entonces bueno. Hay algo, perdón, respecto a eso del primer libro. Para mí el libro está perfecto editado, no sé, en ese no participamos, pero cuando lo ven, ¿no? Digo, no sé si está bien, pero para ponerte en el mood, para encarar la historia, leete primero las historietas de 1 o 2 páginas, porque tienen eso, tienen lo de el mood del personaje con muy pocos cerebros, para cuando entras a Tigretel, vos ya conoces al personaje. Capaz que no es el mismo, porque no es que había un perfil que se repite matemáticamente, pero con esas historias cortas, que yo entiendo que también tu preparación para todo, ¿no? Era como cuando llegaron a Tigretel ya tenían eso de fondo, y me parece una buena manera, más allá de que no me parece que esas historias cortas tendrían que estar antes de Tigretel en el libro, me parece que están bien como extra, sí, pero está muy bueno para tener mood, porque capaz que lo que pasó a mí es que yo cuando agarré el libro, algo me bajó la información del mundo y dije, a ver esto, me divertí mucho con eso y para cuando esté en Tigretel sigue siendo diversión, ¿no? Es que James Bond, pero con ese espíritu de niño travieso, disimulado, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, también se agradece, digamos, compilarlas, porque si la otra era buscar fanzines inexistentes, ¿no? Yo, como editor de fanzines, he pasado años buscándolos. Bueno, nada, eso. A Corsi todavía quiero dejarlo acá claro, pero prometió nunca me lo quería preguntar, ¿se habían visto por ahí las versiones, no James Bond, pero las versiones yankees de la acción con Dean Martin o Peter Sellers, que es la versión más blanda, graciosa, que es lo que ellos en una agenda a partir de... Sí, sí, sí. Incluso con Chekhov, Flynn, el Claro, sí. Claro, siempre quise hacer cosas. Claro, hace poco vi de nuevo con Chekhov, Flynn, bizarrada, o sea, pero era lo que nos divertía y era lo que nos formó. O sea,
pensar que lo deluxe era, bueno, Steve McQueen, ¿no es cierto?, personajes como Paul Newman, o sea, todos eran machos alfa que podían sobrevivir a cualquier situación, ¿no? Y te daban una proyección, o sea, de niño, o sea, para que vos siguieras como esa senda, ¿no? Las cosas son así. Y los sectores alemanes nunca pusieron ninguna mina, por ejemplo. Ellos ahí en Amazonia aparece el símbolo de su pasado no tan alegre. Y a veces por eso he oído que no les gusta justamente que se mencione o hacer imagen de esas cosas. Entonces, Sí. no sé si hubo algún choque con eso en algún momento. No, ni la menor. No. No, todo lo que entregamos. No, tiene un gran respeto, incluso respeto por las cosas con las que ellos no están de acuerdo. O sea, no. Si, bueno, este pensamiento, o sea, sí, obviamente existe todo lo que mencionas. Sí. O sea, A lo mejor era malo selector. ni me dieron pelota. Era un choque, justamente, todavía estaba duro, que hicieron contra comunistas. Era como, estamos en ese vecino, no queremos ya así. Sí. No, pero no, la verdad que no. No, ahora que me acuerdo, gracias por la pregunta. Yo a veces te tenía que decir, no, eso no. Sí, es cierto. Porque uno acá en Argentina puede hacer chistes de cualquier cosa, pero tal el mundo queda lejos. Sí. Cuando estás en el mundo, puedes hacer los mismos chistes. No, eso es cierto. Sí, es verdad. El que me advertía decía, che, eso no lo van a tomar bien, eso no es así. Claro, sí. Sí, y realmente no había ninguna ideología, ni tratamos de imponer nada, sino simplemente brindar entretenimiento. Era algo de aventura, o sea, no tenía otro fin. Y no era por qué ponerse a discutir, no, esta es la corriente del pensamiento que yo quiero defender. Nada de eso, ¿sí? Para nada. Eso me pasó cuando lo leí ahora. Es una cosa alegre, chispeante. Es como, lo que digo es una montaña rusa, porque en cada momento te aparecerá en cada página y, no sé, un peligro, una situación medio de esas películas mudas donde el personaje sale de que el cocodrilo está a punto de morfárselo Sí. termina en una, claro, tiene el coco, eso. Y es pura diversión, ¿no? Pero con temas, como también temas adultos, temas medio picarescos y no sé qué, el homenaje a una película de la primera vez. Claro. Sí, a mí me encantaría que, no sé, volver atrás en algunas cuestiones, pero el mundo cambió y es como que ya uno se siente que trabajaría para nadie, ¿no? Porque los lenguajes cambiaron, Para uno mismo. para uno mismo, la manera de encarar las cosas. De hecho, nosotros tenemos un montón de carpetas que nunca fueron publicadas, trabajos que nunca fueron publicados, especialmente de humor. Es una añoranza por un mundo que no existió y por otro lado uno se siente orgulloso de haber estado, aunque sea en el bordecito, probando un cachito de ese mundo. De hecho, el estar acá en esta sala tan linda, tan borgiana, circular, ¿no? Para mí, yo me siento como una especie de impostor, porque yo estoy rodeado de todo esto, y esto es realmente lo mágico, lo lindo, lo fabuloso. Entonces, haber podido entrar por la ventana del guión a este mundo para mí es una bendición total, y estoy muy agradecido. Y aparte, no sé de vivir en esa época, no sé con cuánto vivíamos, pero hemos podido vivir o cobrar algo. Claro. Pero igual, aunque uno no puede vivir tanto de esto, pero te hacemos presentaciones, porque Exacto. te trae otras cosas. Hice esto, le mostramos una editorial, buscar trabajo y hice esto.
Totalmente. Sí. Se consiguen laburo gracias a eso. A punto tal que yo digo, yo lo conozco a Sueño. Bueno, me es una pregunta un poco chusca, pero digo, ¿qué creen que el libro deja hoy a la gente que lo lee? ¿No? Digamos, ¿qué creen que el lector sabe encontrar hoy con este material? ¿O qué esperan? ¿No? Sí, yo creo que es un material de espera y colección para alguien que en su momento lo vio. Yo no sé si las nuevas generaciones van a tomar contacto, van a hacer una devolución de esto. Yo realmente, más que lo que espero, sé qué es lo que tengo hoy. A mí me hace mucha ilusión poder guardar estos ejemplares en mi biblioteca, poder mostrarlos, poder llevarlos a la gente querida. Pero no sé, no podría decirte cuál sería como mi esperanza, mis ganas, mis deseos de obtener una devolución. No, yo me siento realmente como con un pie en dos mundos. Un mundo que casi no entiendo y un mundo que casi no existe. Yo tengo cero actividad en redes, o sea, no sé, mi mujer me ayudó a subir un posteo, una cosa así, pues ya. El tema no es cuando ya no lo entendés, el tema es cuando no tenés el corazón ya más puesto ahí, ¿no? Y es como que yo veo el pasado y me encanta, y es como algo casi personal. No te podría decir, yo espero que alguien que lo lea hoy me devuelva tal cosa, porque no sé si hay un punto de interés, unión o conexión con eso. La verdad que no lo sé. No sé qué leen jóvenes hoy, no lo sé. Creo que nadie lo sabe, ¿no? Pero... Claro. Sí, o sea, yo creo que hoy en día la historieta actual hay manga, hay superhéroes, hay historieta europea, novela gráfica, y no entra mucho, es como un rara avis. Pensando justo eso, que como vendedor, es como, ¿y esto qué es? Y es algo que no entra en ninguna de las secciones, ¿no? Ni lo que es el cómic argentino que uno tiene con lo que era en tal momento o en otro momento. Y el cómic europeo. Y me acuerdo en Rosario me preguntaron al que le gusta, ¿qué le recomendarías esto? La verdad que es muy difícil porque, ¿cómo me llegó a mí? Llegó por una beta que entiendo que es un poco trascendental, que es, ahora yo que es el estilo, digo, está bueno, está bien escrito, está bien dibujado, está bien dibujado de una manera en la que no van a encontrar otro representante que haga exactamente esto, no es que no haya referente para lo que hace, pero sí es una intersección rara, entiendo yo. Sí. Hay una tradición argentina, pero también hay una tradición europea y una tradición que sea a la historieta, ¿no? Pero yo como que quería contestar a lo que él decía, y es lo que yo digo cuando lo vendo, que es divertido, esa aventura es divertido y parece que es un pedido de disculpas, cuando lo que te están pidiendo es, ¿pero qué quiere decir esto? Y capaz que cuando lo haya leído 10 veces, que lo voy a leer seguramente en mi vida 10 veces, te voy a decir, no, acá está concentrado tal concepto. Pero de entrada está bien dibujado. Son estilos interesantes de escritura y de puesta en página y dibujo. Vale la pena pensar eso. Pero es difícil pensar cuál es la relación que uno espera, ¿no? O sea, casi que a los compradores, lectores potenciales, se los anticipo, te vas a divertir y vas a ver algo que en general, hoy por hoy, no es. Capaz que en los 80 en España era un lugar como es más... No sé, complicado. Exactamente, era su casa. Su casa era España en los 80. Sí. Capaz que Francia también, pero conozco menos de lo que era la línea clara en Francia en los 80. Pero tiene algo de que en España pasó distinto, me parece, ¿no? Sí. Y yo que algo, no mucho, pero un poco conozco, que lo veo ahí, lo veo en la Cairo, en la Madrid, en esas revistas capaz que se corrían un poco más que del Víbora y de Cairo. Y ahí lo que veo con las cosas que decían hoy, me acuerdo cuando había hablado con Jorge González acerca de su libro,
que entiendo que ustedes no son convencidos, llegaron tarde a una fiesta y se colaron como en la última hora. Totalmente. Nada. Bueno, Dejaron- algo así, me parece muy acertada tu observación, que es historieta. O sea, hoy en día no puedes encasillar a ninguna de las tendencias masivas, pero sin embargo se ve como historieta, te divertís. No hay que buscarle la profundidad, lo bueno le quita. Que la tenga. No, Claro. y que la tenga, pero no. Sí. No creo que haga falta directamente ni a ver cuál es el concepto histórico. Sí. Es algo que esté concentrado, que muy probablemente lo tenga. ¿No? Sí, o sea, vos lo lees y no es necesario que tengas ninguna edad para entenderlo. No. O sea, un pibe de 15 que capaz que su gusto sería más en manga, lo leí y entiende también. Hay que ver si se anima, porque quizás no. Espero que le llame la atención, ¿no? Porque quizás la gente está tan formateada que solo me gusta esto, ¿no? Y esto es algo con lo que lidiamos Claro. desde la librería día a día, ¿no? ¿Y a qué se parece? Si no se parece a algo, parece como que no tiene lugar. Claro, porque a lo mejor gente de nuestra generación, sí, esto es de mi época, porque en esa época me gustaba la historieta de Yves Chaland, que no sé qué es eso. Bueno, sí, es para él, pero bueno, la gente joven no viene de ese mundo Y tiene resulta mucha que se suerte. Yo soy un poco más joven, pero cuando yo empecé entonces y leía lo que conseguías. Podía hacer algo más perfecto o algo que no se parecía, pero leía más o menos todo. Todo lo que llegaba a tus manos. Ahora el fin, ya todo llega filtrado. Entonces, si no tenés todo el árbol que te lo refiera a una familia de tu afinidad, es más difícil hacerlo llegar. La verdad es que es una cosa que le está pasando al arte en general. O sea, este tema de que el núcleo de lo artístico de cada disciplina está en un lugar en donde ahora está demasiado mediatizado como para poder encontrarlo claramente si no tenés el código para sacar, ¿no? O sea, y en este caso, considerando como lo es la historieta, un arte, estamos con la misma falta. O sea, el ruido de la línea es mayor que la línea que queremos entender. Y me parece que eso a la vez lo valida. ¿Puedo hacer un comentario vivencial? Porque yo, de chico también como Julián, yo había visto la publicidad en Comic Magazine, que era la revista en la que trabajaba Godoy. Estaba la colección que estaba los libritos de Fayot también. Y me había quedado siempre el nombre era muy pregnante, o sea, el Tigre Hotel, la estética de Pablo, y no lo conseguí nunca de chico, porque no estaba. Entonces me quedó siempre como tal eso de los años. Y me acuerdo que hablando del tiempo, te había mandado un mensaje hace muchos años atrás, un mensaje por Facebook, y digo, Pablo, mirá, hace años estoy buscando Tigre Hotel, no lo encuentro, me dice, no, pará que te lo escaneo, me lo escaneo, queda un ejemplar que lo tenías dedicado, a alguien te lo había dedicado. Tenía uno de Hugo Black y otro de Mordillo. Bueno, era el de Mordillo, me parece que Nos encontró en ferias y yo tenía un libro y hacerme con autógrafo. Claro. Y me mandó Pablo y lo pude leer después de 20 y pico de años. Así que después cuando fue editado, tan linda la edición, una alegría. Pero era, para mí era una historieta absolutamente elegante. Todo el dibujo, narrativamente, muy europea, obviamente, tenía el Cairo, pero era algo muy enigmático. Me acuerdo de chico era como, además era Mikel Tigre, después conocí a Tigre, siempre asocié Tigre con la historieta de ustedes. O sea, que realmente es una rara avis, es una historieta muy única. Sí. A mí me pasó cuando era chico, y justo cuando venía para acá venía pasando en eso, que por algún motivo te ponía vos en la revista Guilliken, porque yo era lector de chico y se me mezclaba tu grafismo con el de O'Keeffe y con el de Marcelo Dupleix, que hacía el detective de la casa, y No, eso era de Bianchi. o de Bianchi, pero no sé. Y digo, qué buena época para empezar a leer historieta era esa, porque tenías al alcance unas cosas súper mágicas. Y me pasó también esto de que, preparando para la presentación de ahora,
leí Biostar, que era la que me faltaba leer, y cuando la empecé a leer tuve la sensación de que, bueno, la magia sigue estando ahí, para empezar a leer algo divertido. Me parece como espectacular eso, que uno pueda llegar a la historieta y en la primera, segunda o tercera página ya entendés que vas a pasar un buen rato. Eso me parece una cosa increíble. Sí, sí, sí. Eso sentí yo cuando lo leí de nuevo como si fuera un lector, no de autor, sino un lector X, ¿no? Me divertí de entrada, ¿viste? Cerramos con un aplauso para los muchachos. Dani, nos toca hablar de otro libro. ¿Querés sumarte o...? Ahora Figuramos nosotros. Hacemos rotación. Bueno, Dani me contactó a mí para poder escribir una especie de estudio acerca de Leopoldo Uraniona. Y a partir de ahí nos empezamos a cruzar en el Club del Cómic un montón de veces y hablábamos de algo entendido sobre la historieta argentina. Y bueno, el proyecto vos ya lo tenías armado, ya venías trabajando. Y ahora seguramente te analizaría mucho la historia, se la tengo que contar, si más o menos como casi cualquier lector ya perfecto, como siempre digo que lo considero, el nombre de Leopoldo Uraniona lo tengo presente desde siempre. Pero la génesis, que estoy seguro que es una charla con Javier Doello, en la que creo que en el teléfono mismo me muestra un mail en el que había imágenes del túnel y dice: mira esto, ¿qué te parece? Y no podía creer lo que vi en ese momento, y más allá de que pasó un tiempo hasta que empieza más concreta la génesis del libro, creo que nunca me olvidé de esa primera impresión y de tener la idea de que Leopoldo estaba haciendo esto más o menos en 1972, 73, y teniendo la idea, ¿no?, de qué estaba pasando acá en esa época, no tanto como la tengo hoy, porque en los últimos años me dediqué bastante a investigar y a formarme un poco más en lo que es historieta argentina, pero fue ahí, creo que, si no es hace 2 años, más o menos hace tiempo que empieza el libro en mi cabeza. Este u otros libros del que este es una concentración, ¿no? Originalmente iban a ser 2 libros, uno para Columba, uno para historias con guión de Westergel, se vino en un momento Emocional. Alguien me dijo, me parece que cada uno de esos es demasiado concentrado, puede ser mejor. Por suerte hubo mucho trabajo. ¿Cómo fue el tema de la recuperación de las imágenes? Y la recuperación de imágenes, de nuevo, a consecuencia de un evento relativamente cortito, ¿no? Que es que cuando estaba Leo Escarano trabajando en el material viajero de Gris, no sé por qué un día, o él me preguntó, o yo le dije: me parece que esta revista las tiene todas, si te parece hablo con él como para conseguir el material para trabajar la recuperación. Yo creo que como agradecimiento o algo parecido, me ofreció escribir el prólogo del libro. Yo nunca había escrito nada y todavía pienso que no escribo, pero me pareció que era una oportunidad que tenía que aprovechar. El punto que lleva a esto es que a partir del trabajo que hice para poder escribir ese prólogo de manera más o menos cabal, o todo lo cabalmente que pude, me tuve que poner a investigar. Y fue una especie de hilo que empecé a tirar y que me di cuenta que, en general, si no sos especialista en historia argentina, pero así, no sabes nada de historia argentina, pero porque no hay información que circule como para más o menos saber, yo qué sé, cualquier persona que más o menos lea cómics superhéroes sabe que en Estados Unidos arranca con el Yellow Kid, y que está Little Nemo, y que está Crazy Cat, que viene Superman, y que está el Pato Donald, y que tal cosa, y que tal otra. Si a cualquier persona más o menos leída de nivel estándar le empiezo a preguntar de historia argentina, no va a tener todos esos referentes porque no está en material. Y esto me lleva a que en el relevo de material, para poder relevar información y poder acceder a determinadas historietas, me terminé encontrando con las revistas
en las que estaban casi todas las historietas que están en este libro, el curso en el cual, obviamente, virtualmente no hay originales, ¿no? Entonces, creo que para más o menos hace un año ya tenían bastante relevado lo que era el material que había producido Leopoldo para Hora Cero, que para eso era fácil porque está el libro de Carlos Argel. Exacto. Ahí podés saber, salvo de los infantiles, Papito me cuenta, que alguna vez le voy a preguntar a Carlos por qué no están relevados, o que porque no hay colecciones que se puedan relevar. Solo quedaba el material de Columba. Y en Columba hay más de 900 páginas, publicadas, lo de saber porque... Sí. Nada, una cosa que está buena en el libro a destacar es que logra reunir un material que difícilmente alguien fuera del libro pueda tener acceso. Yo traje esto que está acá, que fue la última vez que algunas de las historietas que están acá se publicaron, hace 40 años de esta publicación. O sea, si alguien quería conseguir el material de Leopoldo Daniel, tenía que salir a buscar este libro, publicado hace 40 años atrás, el libro 1 de Fierro. Y del material de Columba todavía peor, porque de eso nunca hubo una recopilación. Y no solamente no hubo una recopilación, sino que hubo una especie como de vacío de información, más que nada por cierto sesgo, digamos, del periodismo de investigación o de divulgación, donde ese material es constitucionalmente pasado por alto o no revisado. Una de las cosas increíbles que me parece el libro es poder recuperar el túnel, que es la última parte del libro, la adaptación de la película, el túnel, no de la, o sea, que está basado obviamente en la novela de Sábato, porque arroja toda una nueva visión acerca no solamente de la capacidad que tenía Durañón en ese momento como artista, sino también del medio de producción en el cual realizó la historieta, ¿no? Digamos, hay una combinación de cosas que están interesantes, especialmente porque, bueno, si tratamos de poner eso en el libro, él mismo cuenta que su producción de Columba era su parte más experimental, y se nota mucho que hay una búsqueda artística media sin límite en cuanto a lo visual de la propuesta de la historieta. Y compite o se contrapone con guiones bastante más estructurados, ¿no? Llenos de mucha palabra, muy abigarrada del texto, pero al mismo tiempo compensa con una experimentación bastante no vista, no inédita en esa época. Esto es paralelo al Morcilla y está en ese nivel. Capaz que no lo que uno podría en términos técnicos de mano, de resolución, de encontrar la fórmula, pero en términos de búsqueda hay cosas que capaz que bueno, no me atrevería a decir en público con determinado auditorio, pero creo que en algunas cosas hasta parecía un poquito adelantado, ¿no? Sí, en medio de los intercambios que tuvimos de opiniones y demás, surgía que los primeros trabajos que hace Leopoldo para el Gran Columba preanuncian de alguna manera la estética del Morcilla. Digo, hay una cuestión ahí muy emparentada de maestro-alumno, brecha durañona, que uno no sabe dónde está parado uno y dónde está parado el otro. Tiene ese valor. Creo que el libro lo que permite es arrojar visibilidad sobre un momento de la historieta muy particular y de una evolución artística que después continuó, digamos, de Leopoldo durante mucho tiempo, pero que esto también lo hablábamos nosotros de que es casi una leyenda, pero al mismo tiempo no hay tanto publicado, digamos. Todo el mundo sabe quién es, pero casi nadie vio el material, entonces el libro tiene ese valor. Lo demás en algún momento lo vimos, Los Ángeles Caídos salió en Fierro, Escorpiones del Desierto salió con Henkelson en Columba, y algunos capítulos también en Fierro también, y algunas otras historietas más o menos en esa línea básica. Cierto coleccionismo más moderno tuvo acceso a eso, pero al material anterior es muy difícil. La búsqueda es bastante difícil y, como decías, es una época que, llamémoslo la historiografía más o menos oficial, es un periodo que está sobrellado.
Claro, y aparte se escribe en este periodo, digamos, es el más difícil de la historia argentina, que es final de la experiencia australiana con Frontera y inicio de la etapa escorpiana con el 74. O sea, estos 10-12 años son años casi desconocidos para la gran mayoría del fútbol. Y en esos años es donde Durañona produce, eso es lo increíble. Durañona emigra a Estados Unidos en el 76, o sea que toda esa década ahí hizo un montón de trabajos que muy poca gente tiene. Y para historietas son fuertes, estoy pasado del 60 al 65, que es donde vas a juntar la mayor cantidad de producción, y el resto de los años, por lo que más o menos pude relevar, es diseño gráfico, storyboards, publicidades, que es un trabajo muy interesante, muy rico, donde, como hemos hablado muchas veces, uno ve cuál es la vida que tenía el dibujo en aquellos años. Por lo que se trata, también el dibujante tenía que rebuscárselas incluso en aquel momento, no era que por haber más trabajo, no, bueno, trabajaban mucho. Las revistas también permitieron otro montón de ilustraciones que hoy no tienen. Bueno, no hay más revistas. No, pero había todo un sistema de producción donde la historieta formaba parte de un engranaje donde había otro más, ¿no? No sé, ¿cuál es el valor que le encontrás al libro, aparte del rescate? Y de nuevo, para mí es intentar reescribir una nota en la historia de la historieta en la que la mención del nombre empieza a ser relacionado a determinado testimonio, ¿no? Eso que sé. Sigo pensando que tal vez el total de la producción de Leopoldo, ¿cómo decir? Tal vez está a la altura de los picos de la producción de Leopoldo, pero esos picos me parece que hay que hacerlos visibles. El libro recupera, creo, una de las mejores historietas de Leopoldo, que es Herida Mortal, con un guión de Westergeld ya crepuscular en la última etapa de la serie Frontera, pero que es un guión redondito, a mí me encanta. Obviamente lo leí hace muchos años atrás, El Fierro, y me voló la cabeza, y me gusta más esta versión acá porque el trabajo de recuperación de las imágenes se permite apreciarlo mejor. Y ese justo había unos casi originales en el archivo. ¿Cómo es un casi original? Por lo que pudimos ver con José María, parecen ser fotocopias de los originales, montadas y retocadas. Okay. Pero son fotocopias. ¿Retocadas? Suponemos que por Leopoldo, y como en el archivo también hay material de Leopoldo que estuvo retrabajando en los últimos años para republicación, tampoco podemos especular mucho cuándo fueron exactamente esos retoques, pero si comparás esta versión de Herida Mortal con esta, o incluso con la primera en Hora 067 o por ahí, es la mejor versión de la parte gráfica, ¿no?, de Herida Mortal. Con respecto al destino de los originales, está bueno decirlo, el material de Frontera y Westergeld de esa época fue vendido a Seijas, que era el editor, exactamente, y de ahí fue desapareciendo, pero sí que esas historietas no solamente se publicaron en Frontera, sino después hubo un montón de mínimas ediciones. Yo tengo un librito publicado por Editorial Jet donde están las mismas tres recopiladas acá, pero está. Sí. Yo no las encontré todavía. Nada, son Supongo yo que sin acreditar. obviamente se hacen acreditar porque desaparecían los nombres de los autores o inclusive cambiándole los títulos. Ok, claro. Entonces, Ernie Pike pasaba a ser Tom Pike, sería el atraso, así, bueno, pasa por ahí. Nada, creo que el libro es un documento histórico, es un rescate y al mismo tiempo funciona como un muestrario de cómo era ese instante de producción de la historieta argentina. Y una cosa más que quiero traer y que estaba leyendo algunas reseñas de distintos divulgadores y demás, y creo que hay una parte que todavía no se entiende del todo y hablaban de la singularidad de la producción de Leopoldo Durañona dentro de una historieta clásica como la de Columba, y creo que estaría bueno desmitificar un poquito esa parte, porque si no, parecería como que alguien como un extraterrestre que lo pusieron ahí a Durañona a producir en Columba y no pasó nunca más nada. Bueno, eso no fue así, está bueno decirlo ahora.
las revistas Intervalo, que están acá, número, no sé, es el 66, tiene una historieta de Urdaneta que no está en el libro. Acá hay otra, también, ya están un poco lastimadas porque han pasado el tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que se dice es que la revista de mayor éxito de la edad de oro de la historieta argentina era las revistas de Quintero, especialmente el Patrullito. Yo, la viendo después de mucho tiempo, me permito dudar de esa afirmación un poco. Si nosotros pensamos en esta época de Intervalo, que también coincide con el final de Patrullito, pero estaban ahí en el medio, Intervalo publicaba un álbum mensual de 112 páginas, más una revista semanal de 32 páginas, más una segunda revista semanal, Intervalo Extra, de otras 32 páginas. O sea que por mes publicaba algo así como unas 300 páginas de Intervalo, solo de Intervalo, y a eso se sumaba D'Artagnan y se sumaba el Tony y Fantasía, o sea, y el Tony también era semanal y bueno, así, la locura de cantidad de publicación. Pero aparte de eso, acá dentro de esta revista, creo que lo que más se destaca, primero es que Urdaneta colaboró con muchas guionistas mujeres, pero en las revistas de esta época de Intervalo publicaban no una, no dos, no tres, sino al menos 4 guionistas mujeres. Entonces, cuando nosotros en las revistas especialmente La Fierro, cuando en un momento de La Fierro de los 80 se publicaba una nota que se llamaba ¿Dónde están las minas en la historieta? Desafortunadísimo, ¿no? Estaban acá. Sí, estaban acá. Creo que hay que nombrarlas un poco porque colaboraron con él y Urdaneta las dibujó historietas. Francina Siquier, que fue era una escribana, que aparte escribía historietas y que tuvo una de las primeras series exitosas antes de Robin, o paralelo a Robin, que fue Flavia Mazzini. Josephine Bernard, que era una dramaturga que escribía radioteatro y que también escribió en Intervalo. María Alicia Domínguez, que era una politóloga y que también era periodista y que tenía más de un seudónimo y que trabajó durante 20 años para Intervalo. Y Nadal es otra que también cuesta un poco más encontrarle, digamos, su currículum, porque falta mucha información, pero al menos se encuentra esta cantidad como guionistas mujeres reales que escribieron para la revista. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista gráfico, a Urdaneta lo acompañó Jorge Pérez del Castillo, el hermano de Arturo del Castillo, un dibujante de una línea de súper estética y súper de síntesis, ¿no? Muy suelto. Y a eso se le suman otros grandes dibujantes, de Hugo D'Adelio y no salió el nombre ahora, bueno, los hermanos, bueno, estaba ahí, pero hay unos cuantos más. Pero el nivel de dibujo de la revista era altísimo y tenía lugar para muchos estilos de dibujo. O sea, no era una revista donde todo lucía igual y todo se hacía bajo la misma receta. Perdón, Arancio también, Arturo del Castillo, el hermano. Arturo, digamos, toda la evolución artística de Arturo arranca en Intervalo hasta que después se incorpora a Frontera y cuando termina su película con Frontera va a volver a Columba y va a dibujar unas cuantas cosas más. Y acá obviamente también se publicó una adaptación larguísima de Martín Fierro a cargo de Arancio, tal cual vos decís. Nada, la revista era mucho más completa y en ese contexto de grandes dibujantes y guionistas dedicados específicos para la revista pasó Urdaneta. Y Urdaneta también tuvo ayudantes mujeres que querían guiones a él, ¿no? Nada, no pasó porque sí, no fue casualidad y tampoco fue un hecho aislado. Eso sí creo que está bueno decir, si no, no hubiese pasado. Nada. Eso, Urdaneta, chicos, lleven el libro, léanlo, fíjense lo que se hacía en esa época y nada, a veces uno se queda con la boca abierta. Exacto. Yo creo que todavía hay cosas para ver. Por suerte, nada, después puedo venir al archivo a mirar cosas que todavía están o no son comerciales, son inéditas, todavía tiene un par de sorpresas. Justo esta semana vengo. Unas,
Unas cuantas, pero hay algunas como que hay cosas que son de otro planeta. Más allá de las buenas. ¿Algo más que quieras decir? O... Creo que no. O me hace cualquier pregunta y te puedo hacer una respuesta de 3 horas para no decir nada. Eso. Un artista. Cualquier libro que ustedes puedan conseguir sobre la vale la pena. Los 450 años de lucha es un super libro, independientemente por ahí de la bajada política, eso ya queda cada uno, pero el nivel de dibujo es espectacular. Bueno, el Soportar en el Desierto es súper entretenido de leer, y este libro funciona como, digamos, para revelar esa faceta anterior, mucho más cercana a cierta experimentación de la escuela argentina, cierta formación de la escuela argentina, y también de ver el influjo de Brecht sobre sus alumnos y cierto embrujo que tuvo su influencia sobre un montón de artistas que después hizo la carrera, ¿no? Nada, eso. Descubrir algo. Ojalá que haya más. Chicos, muchas gracias por